Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Como saben, a mí me toca que platicarles hoy una porción de la palabra. Y bueno, aquí estoy. El domingo pasado me acosté pensando en qué podía predicar hoy, porque lo que iba a predicar era de Dios y me tenía que preparar, ¿verdad? Me acosté pensando que si podía predicar lo del adiestramiento, lo de los jóvenes y muchas cosas que vinieron a mi mente. Pero hubo como una revelación que me dijo, ¿por qué no hablas de algún proceso y de la obediencia? Yo les quisiera hablar sobre el proceso de los libros, que empieza con el libro de Iniciando la Vida. Como ven, si me pueden acompañar a 1 de Pedro 1:2. Que dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué nos dice esto? Nosotros desde antes de que naciéramos fuimos escogidos por Dios para un propósito que teníamos. En el transcurso de nuestra vida hubieron tal vez tropiezos, entre muchas cosas más. Al nosotros bautizarnos, iniciamos, como dice aquí, una nueva vida. Pero una nueva vida no solo vuelvo a empezar de cero, sino que una vida nueva en Dios. Una vida nueva que Él nos use, una vida nueva en obediencia, que es más que todo. Después venía a mi mente el libro del modelo a seguir. Este libro es muy precioso ya que nos habla de nuestra visión, nuestra misión, nuestro propósito y el mensaje. ¿Cuál es nuestra visión? Establecer el reino de Dios en la tierra. Al iniciar una nueva vida en Cristo Jesús, nosotros venimos a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cuál es nuestra misión? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, que es ir a ser discípulos a todas las naciones y así presentar a cada hombre perfecto y pulido, para así presentar luego una iglesia sin arruga y sin mancha ante Jesucristo. ¿Cuál es nuestro mensaje? El mensaje que tenemos que predicar hoy y por siempre es el reino de Dios. El reino de Dios no solo es un tema que debemos predicar una vez, sino que es el tema que nos va a seguir por siempre. El reino de Dios nos habla del sometimiento que debemos tener nosotros ante el señorío de Cristo y también nos habla de cómo desde antes de la creación Dios nos ha confiado el derecho a gobernar y una autoridad que Él nos dio. También está el de discipulado. Dios nos mandó a ser discípulos, como dice aquí en Mateo 28:19, perdón. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. El discipulado nos enseña qué es un verdadero discípulo. El verdadero discípulo es aquel que sirve, que adora a Dios y que lleva un estilo de vida conforme a Él. Un miembro es aquel que solo asiste a la iglesia, solo por ocuparse, podría decir, un domingo, que no tiene nada que hacer y asiste a la iglesia solo para tener algo que hacer. Pero eso no debe de ser así. Porque nosotros, si vamos a traer miembros, no nos sirve de nada, porque lo que Jesús está buscando son discípulos. También venía a mi mente este libro que me encanta mucho, que es de la adoración, porque nosotros debemos de ser adoradores de verdad, debemos de ser adoradores en espíritu, no solo venir un domingo como lo hacen muchos miembros y se ven en muchas iglesias que vienen solo a levantar las manos, a supuestamente hablar con Dios, pero en el transcurso de la semana podemos ver que su vida no sigue así. Él no es un verdadero discípulo, porque el discípulo es aquel que lleva un estilo de vida diferente al que llevaba antes. Puede que este miembro llegue y hable con Dios, tenga una satisfacción en su corazón, pero no siente la necesidad de buscar al Padre entre la semana. El tema central que quería hablarles es de la obediencia. La obediencia es como
obedecer un mandato, un decreto o algo que nos pongan a nosotros. Podemos ver que los más claros ejemplos de obediencia fue Jesús, que llevó toda su vida obedeciendo al Padre. Por eso fue que Él lo eligió, porque no había ningún hombre aquí en la tierra que tuviera la obediencia que tuvo Jesús hacia su Padre. Porque Él lo mandó, él era puro y lo mandó a ensuciarse al mundo. Después un ejemplo de la obediencia también fue Moisés, que guió a Israel, que lo sacó de Egipto. La obediencia también es algo que tiene que ver mucho, que va entrelazado con la fe. Podemos ver un ejemplo claro cuando Dios le dice a Moisés que golpee la roca para que salga agua. A pesar de que Moisés fue obediente, tuvo fe, porque cualquiera de nosotros hubiera querido, pero si la roca está seca, no tiene agua, no tiene nada, pero él tuvo fe y fue obediente ante Dios y hizo lo que le mandó. También alguien obediente fue Noé, que construyó el arca y hizo cada una de las cosas que Dios le mandó: llevar a animales en pareja, anunciar que llegaba el diluvio, aunque muchos no le hicieron caso. Si me podrían acompañar a Hechos 5:29. Que dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros debemos de llevar una vida de obediencia para Dios. No tenemos que obedecer más que a los hombres, que a Dios. Nosotros nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo y no hacer caso a cualquier inmundicia que se nos atraviese. También en 1 Pedro 1:2, como hablábamos, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Él nos eligió desde antes de la creación para que nosotros viniéramos al mundo, sí, a adorarle, a ser discípulos, pero un punto muy importante es obedecerle en iniciar una nueva vida, obedecerle en seguir el modelo, obedecerlo en ir a ser discípulos, obedecerlo en la adoración, entre muchas cosas. La desobediencia. Unos ejemplos de la desobediencia que han puesto mucho el apóstol aquí es del joven rico. El joven rico tal vez guardó toda su vida los mandamientos, pero a la hora que Jesús le pone una orden que vaya y venda todas sus pertenencias y el dinero se los dé a los pobres, él no quiso hacerlo porque él como que estaba ya preparado, según él, a entrar al reino. Pero no, nosotros tenemos que llevar como un discípulo ese estilo de vida. Tenemos que obedecerlo en todo y tenemos que hacer lo que Dios nos diga. También en Hebreos 2:2, si me pueden acompañar. Y dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dios nos mandó a ser obedientes aquí en la tierra y a que cumpliéramos sus mandamientos y sus órdenes. Pero si nosotros no obedecemos, tal vez si obedecemos los mandamientos, pero no obedecemos las órdenes, esto atrae consecuencias. Tal vez muchos piensan que entrar al reino de los cielos es todo, pero no. Eso es solo como una recompensa, pero todo esto seguir alabando a Dios, seguir adorando a Dios, entre muchas cosas. Como les dije, la fe va conllevada con la obediencia. Si nosotros no tenemos fe, puede que seamos unos excelentes adoradores, unos excelentes discipuladores, pero debemos de tener fe, como dice que la fe mueve montañas. Nosotros, si no tenemos fe, es como que no lleváramos una buena vida.
porque tal vez obedecemos en muchas cosas, pero al no tener fe, eso es como un tropiezo que se nos da. Como dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tal vez no esperamos muchas cosas, pero al tener fe, las podemos ver, las podemos lograr, porque es la convicción de lo que no se ve, pero después nosotros lo vamos a ver esa recompensa y todo ese proceso va a llegar a la victoria. Gracias. Excelente, ¿verdad? Qué mensaje, por Dios.